Imagina que estás atendiendo a tus clases cuando notas las burlas de tus compañeros y un papel pegado detrás de tu espalda. Enojado, quieres quejarte, pero los tipos que lo hicieron, en vez de disculparse, te amenazan y te insultan a más no poder, como si fuera tu culpa. Pero las cosas no acaban. Frustrado y con una gran ira, ves como tu mejor amigo, que junto con los abusadores, recibe órdenes para hacer un dibujo nuevo para molestarte y no hace nada para impedirlo. Cansado y recordando todos los maltratos y abusos diarios, decides contarle la verdad a tu profesora. Te paras al frente de todos y confiesas que te están acosando, mostrando las evidencias y esperando una respuesta de ella, solo para ver su risa y notar la burla de ella por el dibujo que hicieron. Pero aún así tomas el valor y decides decir el nombre de la persona que hizo todo esto, solo para darte cuenta de la respuesta de tu profesora al decirle que le importa todo lo que te está pasando. Petrificado y en blanco, respondes que esperabas que eso dijera, y rápidamente sacas de tu mochila una escopeta, apuntando hacia ella y disparando. No solo a tus compañeros, sino a tu mejor amigo, y por último, a la persona que abusó de ti día tras día, que suplicando como una niña y implorando por tu perdón, ves sus lágrimas brotando de su rostro. Pero tú no dudas y disparas sin ningún consentimiento ni compasión, y terminas por acabar con todo, mostrando una cara de alivio y satisfacción en tu rostro. Qué maravilloso sería si fuera cierto. Porque no lo es. Hola chicos, ¿cómo están? Cielo Mágico les saluda. Hoy vengo para traerles mis impresiones y lo que pienso sobre Shotgun Boy o Chico Escopeta como lo conocen en español. Pero vamos a hablar del resumen, no de mi resumen, sino del resumen de Webtoon que puedes encontrar en la página oficial. Yu-Hwan es víctima de acoso escolar. Mientras corre para refugiarse en el bosque, encuentra una escopeta. Hay un disparo para cada uno de sus compañeros y la masacre parece inevitable. Pero al volver, se encuentra con una situación impensada. Terroríficos monstruos alrededor están amenazando con comerse los cerebros de todos. Yu-Hwan y su escopeta son lo único que puede detener esta masacre. Así como lo oyen chicos, todo lo que dije al principio fue pura imaginación de Yu-Hwan. Un chico que, como ya vimos, es maltratado, abusado, burlado por sus compañeros, recibe acoso diariamente. No sé, me recuerda a alguien. No sé por qué siempre buscamos a personajes así. Personajes que estén en lo más bajo de lo bajo y que tengan que ir escalando para ir subiendo y ganarse su lugar. Pero ya veo por qué a muchos de ustedes les gustó esta serie. Yo no sabía que esta serie era una creación de mis autores favoritos. No lo sé chicos si han leído ustedes Bastard o Sweet Home, pero sí, él es el creador de ambas series y la razón por la que estoy en Webtoon. Porque contándoles una infidencia, la razón por la que vi por primera vez un Webtoon fue por Bastard. Un manga de thriller psicológico que realmente te volará la cabeza en solo verlo. Bastard fue la primera serie de Webtoon que realmente dejó un hueco en mi corazón, que si no la han visto realmente se la súper recomiendo. Y luego sigo Sweet Home. Y aunque no es tan de misterio y psicológica como Bastard, tiene monstruos y toda clase de acción que realmente atrapa a todo tipo de personas, no solo a las que están buscando de misterio psicológico. Así que si no has visto una de esas, no sé qué estás haciendo con tu vida, ve y corre a verla porque está buenísimo. Ya hablando de la serie, noté que muchos estaban confundidos acerca de si era una precuela o una secuela. Para los que no saben, una precuela es algo antes de lo que ya se está viendo, en este caso de Sweet Home, porque se trata de monstruos, come cerebros, inteligentes, bla bla bla, etc. Entonces la gente se confundió, tal vez pensando que era algo que venía después de Sweet Home, pero realmente viene antes de Sweet Home, porque aquí veremos unos par de cameos de parte de Hugh, personaje principal de Sweet Home, que aparece siendo amigo de este tal Yu-Hwan. Entonces podemos deducir que es el mismo universo en el que se encuentran, pero en tiempos diferentes. Tal vez en el tiempo en el que el personaje principal de Sweet Home estuvo dormido y que la civilización prácticamente se volvió loca. Por lo que quién sabe, estaremos encontrando con más cameos de Hugh y tal vez de otros personajes. No lo sabemos, pero lo que pude deducir es que esta es una combinación de las dos más grandes obras de este autor, Bastard y Sweet Home. Ya que se trata del abuso escolar,
Y la otra es que se trata de una sociedad de monstruos que prácticamente amenazan con la vida humana. No lo sé, chicos, pero solo viendo los 17 capítulos me di cuenta que esta serie es para mí. Y ya hablando de la serie, esta serie tiene de todo. Tiene acción, tiene drama, tiene suspenso, tiene misterio, tiene todo lo que te puedas imaginar. Hasta tiene romance, porque ya me di cuenta que el chico anda mensajeándose con una chica que no sabemos quién es, pero estoy seguro que por su emoji es una mujer. Y sí, prefiero que se quede con ella, porque para los que ya han visto la serie, hay una supuesta amiga de la infancia que más bien es una traidora para mí y que no creo que se lo merezca. Es más, quisiera que haga lo que hizo en su sueño y acabar con todos y simplemente sobrevivir por su cuenta. Pero para que la historia fluya, esto no va a poder ser. Hay tantas buenas cosas aquí, y como ya lo dije, es una combinación perfecta entre Bastard y Sweet Home. Y no solo eso, sino que a diferencia de Bastard y Sweet Home, que no las quiero criticar, la mejora en el dibujo es impresionante. Antes, tú le ponías el cabello de alguno de los personajes de Bastard en Sweet Home y prácticamente eran el mismo. Pero ahora, tú puedes ver que hay una sutil diferencia en cada personaje y puedes identificarlos incluso si fueran calvos. Así que pilas. Y también creo que es una serie que tiene muchísimo potencial, a pesar de que la autor ya nos entregó una historia magnífica con Sweet Home, que se trataba de una sociedad llena de monstruos. Aún así siento que hay muchísimo potencial todavía para sacarle a esta historia de monstruos, porque no solo son monstruos locos, sin sentimientos, que no saben pensar, sino que realmente piensan, pueden hablar como otra persona, y parece incluso que tienen ideales de conquistar el mundo y apoderarse de la raza humana completamente. Así que no son los típicos monstruos de Sweet Home, que simplemente se dejaban guiar por las emociones. Estos realmente tienen cerebro, por algo lo están buscando desesperadamente. Una gran serie que está en sus inicios, con muchísimo potencial, grandes personajes y una magnífica historia. Estoy segura que si la sigues no te arrepentirás. Ahora la cosa es, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Pensaba hacer un resumen de los capítulos desde el primer capítulo, pero realmente siento que no nos dará el tiempo y siento que ya está avanzada la historia tanto que sería un desperdicio volver a hablar de lo anterior. Por eso quería pedirle su opinión. Si hago resúmenes desde el primer capítulo, que siento que realmente no valdría la pena porque ya ha avanzado tanto, o simplemente continúo desde el capítulo que está, porque es la única manera en la que se capta a la gente, viendo un capítulo diario que sale, teniendo los recuerdos vivos de lo que pasó. Quisiera saber sus recomendaciones. ¿Y qué puedo hacer con todo esto? ¿Hago un resumen desde el primer capítulo que realmente no creo que sea bueno? ¿O empezar ya desde el capítulo que está disponible, el último, en Webtoon? Porque sí, para los que no sabían, la súper recomiendo y espero poder seguir hablando de esta porque está en sus inicios. Y así como Sweet Home y Bastard, que estuvieron en sus inicios y tal vez no fueron notadas, fueron súper sobrevaloradas. Esta serie que está en sus inicios para mí que va a dar un gran salto y posiblemente sea una de las más populares. Así que se la súper recomiendo para los que no han visto, para los que esperan ver un ordinario en unos cuantos meses, pasen a ver esta serie en Webtoon. Y otra cosa que quería avisarles es una noticia sobre este canal. Como lo puse en esta pregunta aquí abajo, planeaba hacer unos spoilers o unos nuevos videos acerca de manguas de romance que ustedes sigan. Pero como sabrán, me puse a pensar y dije, ¿por qué voy a incluir romance y de manguas todavía en un canal que es de acción, que es de misterio, que es de terror, en donde seguro mis suscriptores se espantarán y saldrán corriendo de aquí solo al verlo? Entonces decidí pensar mejor y decir, ¿qué tal si abro un nuevo canal? Un nuevo canal para todas esas chicas que siguen estos manguas, porque sí, soy chica y tengo derecho a ver manga. Y sé que muchas de ellas siguen los que están actualmente en Tu Manga Online o TMO, esperando saber cuál es el final de esto. Y sí, chicas, para las que están oyendo esto, muchos de estos finales no fueron buenos. Y yo sé cuál es. Así que esta es una nueva idea que se me ocurrió. Crear otro canal a partir de cero donde solo hablaré de manguas de romance, para no confundir a mis lectores.
Por lo que espero que las chicas que aman el romance, que aman los manguas y que quieren saber ya el final de todas esas series que las tienen impacientadas, puedan seguir ese nuevo canal, aunque todavía no lo he creado y todavía no sé muy bien cómo voy a desarrollar estos temas. Pero estaré esperando de su gran apoyo, porque sé que como este canal creció, ese canal también podrá crecer. Así que nada, chicos, respondan a la pregunta que les hice. Déjenme abajo en los comentarios qué piensan. Y para lo del otro canal, esperen noticias pronto. Nada más, eso es todo, chicos, ya lo saben, súper recomiendo Sweet Home, súper recomiendo Bastard y súper recomiendo la historia actualmente del mismo autor, Chico Escopeta. Cuídense, un abrazo a todos y nos vemos la próxima.